Descubrí que mi pareja me esconde algo muy oscuro. Nunca me había considerado una persona celosa. Siempre pensé que los celos eran un signo de inseguridad, algo que no tenía cabida en una relación madura. Yo confiaba en mi pareja, en su palabra y en la historia que compartíamos durante años. Esa confianza había sido mi brújula silenciosa, un guía que me permitía vivir tranquilo sin cuestionar lo que sucedía a mi alrededor, sin pensar en posibles engaños ni traiciones. Pero esa noche, todo cambió. No hubo un gran evento, no hubo un grito ni una discusión, nada dramático, pero algo en el ambiente y en su comportamiento encendió una alarma dentro de mí. Era un martes cualquiera. El trabajo había sido rutinario, monótono incluso. Caminé por la calle hacia casa, escuchando el ruido habitual del tráfico, los pasos de los transeúntes, los coches que se detenían y arrancaban, los semáforos que cambiaban de color. Todo parecía normal, como cualquier día de invierno en la ciudad. Pero había algo dentro de mí que no estaba bien. Mientras me preparaba para dormir, una sensación extraña me recorrió la espalda. Un escalofrío que no provenía de la temperatura de la habitación ni de la brisa que entraba por la ventana entreabierta. Era un presentimiento, un aviso silencioso, algo que no podía explicar pero que me hacía sentir alerta. Observé a mi pareja recostada en la cama, absorta en su móvil. Sus dedos se movían con rapidez, contestando mensajes que yo no podía ver, mientras sus ojos permanecían fijos en la pantalla. Había algo en su expresión que no me resultaba familiar. No era miedo ni culpa, al menos no claramente, pero sí una concentración excesiva, una tensión sutil que hacía que todo en ella pareciera ligeramente rígido. Siempre habíamos tenido una relación basada en la confianza, donde la privacidad era un pilar fundamental. Jamás había considerado mirar su móvil, ni siquiera lo había pensado seriamente. Sin embargo, esa noche, algo dentro de mí cambió. Una curiosidad silenciosa y persistente comenzó a despertar, una necesidad de entender, de ver lo que hasta entonces había respetado en silencio. Intenté racionalizarlo. No pasa nada, me dije. Seguramente es algo trivial, un mensaje de trabajo, nada más. Pero el cuerpo no respondió a la razón. Mi corazón empezó a latir más rápido, mis manos comenzaron a sudar y la respiración se volvió consciente, pesada, cada inhalación un recordatorio de que algo dentro de mí estaba fuera de control. La ansiedad crecía y no había forma de detenerla. De repente, el móvil vibró. No fue el sonido lo que me impactó, sino su reacción al recibirlo. Lo agarró con demasiada rapidez, con movimientos tensos, como si mostrarlo pudiera romper algún pacto invisible que yo desconocía. Mi corazón se detuvo un instante y luego comenzó a latir con fuerza descontrolada. Intenté convencerme de que no era nada, que era un reflejo automático, un gesto habitual, pero la expresión de su rostro era demasiado intensa, demasiado concentrada para ser normal. Había un destello de preocupación que no lograba identificar del todo, y eso despertó en mí un impulso que nunca había sentido, la necesidad de saber, de mirar, de comprender algo que hasta ese momento había respetado en silencio. Nunca había revisado su móvil, pero esa noche quedó sobre la mesilla, la pantalla iluminando débilmente la habitación. Cada sombra parecía más oscura, cada crujido de la casa se amplificaba en mi mente. Me senté en el borde de la cama, respirando con cuidado, intentando controlar la ansiedad que me recorría. Mis manos temblaban levemente al tocar el dispositivo, y un sudor frío recorría mi frente. La mente intentaba argumentar, no es nada, no hagas esto. Pero el impulso de descubrir algo desconocido era más fuerte que cualquier razonamiento lógico. Deslicé el dedo sobre la pantalla y apareció la última conversación abierta. Era un contacto desconocido, sin nombre ni foto. Solo las palabras escritas en azul sobre el fondo blanco. Y lo que leí me dejó paralizado. Mañana hacemos lo mismo que la última vez. El nudo en mi estómago se apretó. Mi mente giraba sin control, intentando procesar lo que acababa de leer. ¿La última vez, de qué hablaban? Cada escenario que imaginaba parecía peor que el anterior. Intenté racionalizar, convencerme de que se trataba de un malentendido, de un código interno que yo no conocía, de algo trivial. Pero nada calmaba la sensación creciente de alarma que me recorría el cuerpo. La frase estaba cargada de intención, de secreto, y aún así no podía apartar la vista. Miré alrededor de la habitación. Todo estaba en silencio, salvo por el zumbido constante del aire acondicionado y el tic-tac del reloj de pared. La luz del móvil iluminaba mi rostro, reflejando mis ojos dilatados y la tensión acumulada en mis hombros. Cada sonido proveniente del exterior parecía un presagio, cada sombra se volvía sospechosa. La normalidad, que hasta entonces había sido evidente, se sentía frágil,
como un cristal que podía romperse con un simple toque. Decidí abrir el chat más a fondo. Cada mensaje, aunque parcial, parecía más inquietante que el anterior. Había fotos borradas, audios eliminados, referencias vagas que solo tendrían sentido para los involucrados. Y entonces lo vi, una foto reciente, tomada desde un ángulo que me resultaba familiar de inmediato. Reconocí el patrón del sofá, la lámpara junto a la ventana, la mesa de café. Era mi propia casa. La foto estaba tomada desde dentro de la sala de estar, un lugar que siempre había considerado seguro, privado, protegido. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi respiración se aceleró. Mi mente no dejaba de girar, inventando escenarios, anticipando cada posibilidad. Me senté de nuevo, incapaz de apartar la vista de la pantalla. Cada segundo parecía eterno, cada parpadeo una oportunidad de descubrir algo más. La incredulidad y el terror se mezclaban, formando un nudo imposible de deshacer. Intenté encontrar señales, pistas, cualquier indicio que me ayudara a comprender, pero no había nada más que la foto, el móvil y la sensación de amenaza. El miedo se mezclaba con culpa. ¿Cómo había permitido que esto ocurriera sin darme cuenta? Cada recuerdo de nuestra relación se filtraba en mi mente, evaluando cada gesto, cada momento de confianza que ahora parecía ingenua. ¿Había señales que ignoré? ¿Señales que ahora resultaban evidentes? La idea de que alguien pudiera estar dentro de mi casa, observando, planeando, me paralizaba. El reloj marcaba la 1 de la madrugada. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz del móvil. Cada sombra parecía moverse, cada ruido leve se amplificaba en mi mente. La sensación de amenaza era omnipresente. No podía dormir, no podía calmarme. El miedo era tangible, como si el aire mismo estuviera cargado de algo invisible pero peligroso. Y entonces, un nuevo mensaje apareció. El móvil vibró suavemente sobre la mesilla, rompiendo el silencio con un sonido que resonó en toda la habitación. Temblando, lo tomé de nuevo. El mensaje decía: ¿le dijiste algo? Mi respiración se detuvo. La palabra le implicaba a alguien más. ¿Los tres? ¿Quiénes tres? La mente se aceleró, buscando respuestas, pero no encontraba ninguna. Cada escenario que inventaba parecía más terrible que el anterior. La paranoia comenzó a instalarse, lenta pero firme, como un invasor silencioso. Cada crujido de la casa, cada sombra parecía un indicio de algo que aún no comprendía. Me levanté despacio, caminando hacia la ventana. La calle estaba tranquila, iluminada por farolas que proyectaban un brillo débil sobre las aceras mojadas por la lluvia reciente. Nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, la calma exterior contrastaba con la tormenta interna. Mi cuerpo temblaba, no solo por el miedo, sino por la tensión de saber que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. En ese momento, recordé pequeñas situaciones de los últimos meses que hasta entonces había ignorado. Un comportamiento extraño, llamadas fuera de lugar, secretos a medias. Cada recuerdo se volvió relevante, cada detalle que antes parecía insignificante adquirió un nuevo significado. La paranoia se mezclaba con la certeza de que algo estaba ocurriendo sin mi conocimiento, y la sensación de impotencia era insoportable. Sabía, con una claridad que asustaba, que mi vida no volvería a ser la misma. La duda, la desconfianza, el miedo, todo había entrado con fuerza, y no había manera de retroceder. Mientras miraba la calle silenciosa, comprendí que lo que había empezado como una curiosidad inocente se estaba convirtiendo en una pesadilla que apenas comenzaba. El mensaje permanecía en la pantalla del móvil, brillando débilmente en la oscuridad de la habitación. Mis ojos no podían apartarse de él, y la mente giraba en círculos, buscando sentido, lógica, alguna explicación racional que calmara la tormenta que se formaba dentro de mí. Pero cuanto más intentaba racionalizar, más imposible parecía todo. El simple hecho de imaginar que alguien más estaba involucrado, alguien oculto que no conocía, me hizo temblar. La paranoia comenzó a instalarse, lenta y persistente, como una niebla que se filtraba en cada rincón de mi mente. Me senté en la cama nuevamente, apoyando los codos sobre las rodillas, y llevé las manos a la cabeza. Intenté recordar cada interacción reciente, cada conversación que habíamos tenido en las últimas semanas. Algunos detalles, que antes parecían triviales, ahora adquirían un nuevo significado. La manera en que mi pareja miraba su móvil con un brillo extraño en los ojos, los mensajes eliminados, las llamadas que terminaban abruptamente, todo parecía encajar en un patrón que hasta ese momento yo había ignorado. El reloj marcaba la 1:30 de la madrugada.
y la habitación estaba silenciosa salvo por los sonidos habituales de la noche, el leve zumbido del aire acondicionado, el tic-tac constante del reloj, el viento que se colaba por la ventana entreabierta y hacía que las cortinas se movieran suavemente. Cada uno de estos sonidos parecía amplificarse en mi mente, convirtiéndose en presagios, señales de que algo estaba ocurriendo más allá de mi comprensión. Me levanté, caminando hacia la ventana, y observé la calle. La luz de las farolas iluminaba los charcos que la lluvia había dejado horas antes, creando reflejos que se movían con el viento. Todo parecía tranquilo, como si nada pudiera perturbar la normalidad aparente, pero yo sabía que la calma era engañosa. Mi pensamiento se centró nuevamente en el mensaje: ¿le dijiste algo? Las palabras eran simples, pero su implicación era devastadora. ¿De quién hablaban? ¿A quién se referían con "le"? Mi mente comenzó a construir escenarios posibles, y cada uno era más inquietante que el anterior. Intenté descartar las opciones más extremas, pero no podía evitar que la imaginación se disparara. Incluso las explicaciones más inocentes parecían insuficientes para explicar lo que había visto. La foto de nuestra propia sala de estar, tomada sin que yo lo supiera. Decidí que necesitaba más información. No podía quedarme sentado, paralizado por la incertidumbre. Abrí nuevamente el móvil, revisando conversaciones pasadas, buscando cualquier pista, cualquier referencia que pudiera aclarar el misterio. Los mensajes antiguos revelaban fragmentos de conversaciones, palabras sueltas que parecían inofensivas pero que ahora parecían cargadas de significado. Nos vemos más tarde, recuerda lo que hablamos, todo saldrá bien. Frases aparentemente normales que adquirían un peso distinto a la luz de lo reciente. Mientras revisaba los mensajes, un recuerdo surgió con fuerza. Hace unas semanas, había notado que algunas cosas en casa estaban ligeramente fuera de lugar. Un vaso en la mesa de la cocina que no había sido colocado por mí. Una ligera modificación en la disposición de los cojines del sofá. Un sonido extraño que creía haber imaginado mientras dormía. Nunca le di importancia, nunca pensé que esos pequeños detalles pudieran tener significado, pero ahora, viendo la foto en el móvil, todo cobraba un nuevo sentido. Cada pequeño gesto, cada cambio mínimo, parecía formar parte de algo mayor, algo que yo no podía entender completamente. La sensación de peligro era constante, como si estuviera siendo observado. Mi respiración se volvió más rápida, más consciente, y cada sonido de la casa me hacía sobresaltar. Me levanté y caminé lentamente hacia la cocina, revisando cada rincón, cada sombra, buscando signos de presencia desconocida. Todo parecía normal, pero la sensación persistía. Era imposible ignorarla. Cada crujido del piso, cada roce del aire en la ventana, se convertía en una alarma silenciosa que me mantenía en alerta máxima. Decidí que necesitaba hablar con alguien, aunque no sabía con quién. La idea de confesar mis sospechas directamente a mi pareja me aterrorizaba. Sabía que podría destruir lo poco de normalidad que quedaba. Pero tampoco podía enfrentar esto solo. Necesitaba consejo, necesitaba perspectiva externa, alguien que pudiera ayudarme a distinguir entre la paranoia y la realidad. Pensé en un amigo cercano, alguien de confianza que no juzgara, pero incluso esa idea me parecía complicada. ¿Cómo explicar algo tan extraño sin parecer irracional? Mientras consideraba mis opciones, el móvil volvió a vibrar. No podía creerlo. Tomé el dispositivo con cuidado, temblando ligeramente, y observé la nueva notificación: asegúrate de que nadie se entere. La frase era clara y directa, y su implicación me heló la sangre. No era un malentendido, no era un simple mensaje inocente. Había intención, planificación, secreto. La amenaza era sutil, pero palpable. Cada fibra de mi cuerpo se tensó, y sentí un miedo profundo que no había experimentado antes. Me senté en la cama nuevamente, tratando de organizar mis pensamientos. Respiré profundamente varias veces, intentando calmar el corazón acelerado, intentando racionalizar lo que estaba ocurriendo. ¿Quién podía estar involucrado? ¿Era alguien cercano o un desconocido? Las preguntas se acumulaban en mi mente, cada una más inquietante que la anterior. Intenté recordar todas las conversaciones, todas las interacciones recientes que podrían dar alguna pista, pero nada era concluyente. Todo parecía fragmentado, incompleto, como un rompecabezas con piezas faltantes. Decidí revisar la casa una vez más, con más detalle. Caminé lentamente por cada habitación, observando cada objeto, cada sombra, cada sonido. La cocina estaba en orden, el salón igual, pero no podía ignorar la sensación de intrusión. Incluso la cama, donde mi pareja dormía plácidamente, parecía diferente, cargada de algo invisible, de una tensión que yo podía sentir pero no explicar.
La normalidad se había roto, y aunque todo parecía estar en su lugar, sabía que algo había cambiado para siempre. Mientras caminaba, recordé conversaciones anteriores con mi pareja, pequeñas frases que ahora adquirían un significado diferente. No te preocupes por eso, es solo un detalle sin importancia, confía en mí. Cada una de estas frases, que antes parecían cotidianas y tranquilizadoras, ahora resonaba con un tono distinto, más oscuro, más inquietante. Me di cuenta de que había ignorado señales, pequeñas pistas que ahora parecían esenciales para comprender lo que estaba ocurriendo. Me senté frente a la ventana, observando la calle mojada por la lluvia reciente. Las luces de la ciudad reflejadas en los charcos creaban patrones distorsionados, casi hipnóticos. Cada movimiento de las sombras me parecía sospechoso, cada sonido del exterior un posible indicio de la presencia de alguien desconocido. La paranoia se mezclaba con la realidad de manera inseparable, y sentí que estaba atrapado en una espiral de miedo y duda de la que no podía escapar. Mientras meditaba sobre los mensajes y la foto, recordé pequeños detalles que había ignorado durante semanas. Llamadas que terminaban abruptamente, sonidos extraños en la noche, cambios mínimos en la disposición de objetos. Todo parecía trivial en su momento, pero ahora cada uno de esos detalles se combinaba para formar un patrón inquietante. La conclusión era inevitable, alguien había estado observando, alguien había estado planeando algo, y yo estaba al borde de descubrirlo. La noche avanzaba lentamente. Cada minuto que pasaba aumentaba la tensión, cada segundo se sentía más largo y pesado. El miedo era constante, y no había forma de ignorarlo. Mi mente seguía construyendo escenarios, evaluando riesgos, anticipando movimientos. Cada sombra parecía cobrar vida, cada sonido se amplificaba en mi percepción. La sensación de vulnerabilidad era total, y supe que no podía enfrentar esto sin un plan, sin una estrategia. Decidí que debía actuar. No podía quedarme sentado, paralizado por la incertidumbre. Necesitaba más información, necesitaba entender lo que estaba ocurriendo antes de que fuera demasiado tarde. Abrí nuevamente el móvil, revisando los mensajes antiguos, buscando patrones, palabras repetidas, pistas que pudieran aclarar el misterio. Cada fragmento de conversación adquiría un nuevo significado, cada palabra parecía tener doble sentido, cada silencio en los mensajes era sospechoso. Mi respiración se volvió más rápida, más superficial. La tensión en mi cuerpo era insoportable, y cada fibra de mi ser estaba alerta. Sabía que lo que había comenzado como una curiosidad inocente se había convertido en un problema mucho mayor, en algo que podría cambiar mi vida para siempre. Cada decisión que tomara a partir de ese momento tendría consecuencias, y no podía permitirme errores. Finalmente, decidí que necesitaba una estrategia más clara. No podía enfrentar esto solo, pero tampoco podía confiar plenamente en nadie más sin evidencia concreta. Cada mensaje, cada foto, cada detalle debía ser analizado cuidadosamente. El miedo seguía presente, constante, pero ahora había un propósito: descubrir la verdad, sin importar lo que implicara. Y mientras la noche continuaba, comprendí que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría todo, que pondría a prueba mi confianza, mi juicio y mi capacidad para enfrentar la realidad. La sensación de peligro era ineludible, y el siguiente paso sería decisivo. El amanecer llegó lentamente, tiñendo de un gris apagado la habitación donde me encontraba sentado, inmóvil, con el móvil todavía en la mano. La luz débil filtrándose por la ventana parecía inofensiva, pero no podía sentir calma. Cada sombra proyectada por los objetos de la habitación se percibía como un posible indicio de algo oculto. La mente, todavía embargada por la paranoia de la noche, interpretaba cada detalle como un presagio, como una señal de que alguien estaba más cerca de lo que debía. Mi respiración seguía acelerada, y la sensación de alerta constante no desaparecía con la luz del día. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba actuar. Lo primero fue revisar toda la información disponible en el móvil. Analicé cada mensaje, cada foto, cada audio, cada conversación antigua que pudiera tener algún indicio. Al principio parecía que no había nada nuevo, solo fragmentos de conversaciones inconexas, pero la repetición de ciertas palabras me llamó la atención. Frases como "mantén todo bajo control", "no dejes que se entere" y "mañana será igual", aparecían en distintas ocasiones, a veces de manera indirecta, otras directamente. Cada palabra aumentaba la sensación de amenaza. Mientras revisaba, recordé nuevamente los pequeños detalles de las últimas semanas: llamadas cortadas, cambios mínimos en la disposición de la casa, momentos en que mi pareja parecía distraída o preocupada. Todo parecía trivial cuando lo había vivido, pero ahora cada detalle parecía encajar en un patrón que indicaba vigilancia, planificación y secretismo.
La idea de que alguien hubiera estado dentro de nuestra casa me resultaba aterradora, y no podía ignorar la posibilidad de que aún hubiera presencia no detectada. La siguiente decisión fue revisar físicamente cada rincón de la casa, con atención a los detalles que podrían haber pasado desapercibidos. Comencé por el salón, examinando los muebles, las lámparas, los cojines, cada superficie plana donde alguien podría haber dejado alguna señal. Observé la mesa de café, los libros, los objetos de decoración. Todo parecía normal, pero la tensión seguía presente, y la mente buscaba cualquier anomalía, cualquier evidencia mínima que confirmara mis peores temores. Mientras inspeccionaba, noté algo extraño en la estantería junto a la ventana. Un pequeño rasguño en la madera, casi imperceptible, como si alguien hubiera manipulado un objeto o movido algo rápidamente. No podía saber con certeza si era reciente, pero mi intuición me decía que debía prestarle atención. La ansiedad crecía, mezclada con un deseo intenso de entender lo que estaba ocurriendo. Cada movimiento se volvía consciente, cada sonido de la calle parecía amplificarse, como si el mundo exterior conspirara para aumentar mi nerviosismo. Decidí que necesitaba más pruebas. No podía actuar únicamente por intuición o paranoia, necesitaba evidencia concreta. Comencé a revisar cámaras de seguridad cercanas, aunque solo contaba con la del portal de entrada del edificio. Revisé grabaciones de los últimos días, buscando cualquier movimiento extraño, alguna figura que no correspondiera con los vecinos habituales. La revisión fue tediosa y lenta, cada segundo me parecía eterno, pero finalmente algo llamó mi atención. Una figura que parecía merodear cerca de la entrada, justo en los horarios en los que mi pareja había recibido los mensajes sospechosos. No podía identificar el rostro, pero la postura y el ritmo eran deliberadamente calculados. Mi corazón latía con fuerza. No podía creer lo que veía, pero la evidencia visual era clara, alguien había estado observando, probablemente intentando infiltrarse o, al menos, controlar de alguna manera la situación dentro del edificio. La combinación de los mensajes y la figura captada en la cámara confirmaba lo que temía. No se trataba de coincidencias, sino de una situación planificada y deliberada. Mientras procesaba esta información, recordé otro detalle que había pasado desapercibido: el sonido extraño que había escuchado en la noche, como pasos leves, apenas perceptibles, que se repetían durante la madrugada. Ahora tenía sentido. La sensación de intrusión no era imaginaria, era real. Al mismo tiempo, un pensamiento aterrador cruzó mi mente: ¿y si la persona todavía estaba dentro de la casa, oculto, esperando el momento adecuado? La paranoia alcanzó un nivel extremo. Cada sombra, cada movimiento de cortina, cada objeto parecía potencialmente relevante. Decidí que necesitaba hablar con mi pareja, aunque sabía que sería complicado. La confrontación directa podía alterar la situación, podía generar tensión y conflicto, pero mantenerme en silencio tampoco era una opción. Tomé aire, intentando controlar la ansiedad y formular un plan para abordar el tema de manera sutil, sin acusaciones directas que pudieran ponerme en desventaja. Sin embargo, cada palabra que pensaba pronunciar se sentía insuficiente, torpe, y temía que la reacción fuera inesperada. Mientras reflexionaba, el móvil volvió a vibrar. Esta vez, el mensaje decía: no confíes en nadie, mantén la calma. La frase era simple, pero su tono era amenazante. El miedo que sentía se intensificó, acompañado de una sensación de urgencia extrema. No podía ignorar que alguien estaba manipulando la situación, y que cada acción que tomara debía ser medida con cuidado. La combinación de mensajes, fotos, sonidos y movimientos sospechosos hacía que la paranoia fuera casi tangible. Decidí que necesitaba registrar todo lo que ocurría. Empecé a escribir un diario detallado, anotando cada mensaje recibido, cada detalle extraño observado en la casa, cada recuerdo de las últimas semanas que pudiera estar relacionado. El ejercicio de escribir me ayudaba a organizar mis pensamientos, pero también aumentaba la sensación de vigilancia. Cada palabra escrita se sentía como un acto de resistencia, como si documentar la situación pudiera protegerme o exponerme al mismo tiempo. Mientras anotaba, recordé otra señal que había pasado desapercibida: una ventana lateral que, según mis cálculos, no debería haber sido manipulada, pero presentaba rastros leves de haber sido abierta recientemente. No podía saber quién lo había hecho, ni con qué intención, pero la coincidencia con los mensajes y la figura captada en la cámara reforzaba la idea de que la casa había sido visitada sin autorización. Cada nuevo hallazgo aumentaba la sensación de vulnerabilidad, y el miedo se mezclaba con una necesidad intensa de descubrir la verdad. Decidí revisar nuevamente el móvil, concentrándome en los contactos que podrían estar relacionados con la situación.
Uno de ellos llamó mi atención, un número desconocido que aparecía de manera recurrente en los registros, con mensajes eliminados y llamadas breves. Intenté rastrear su origen, pero no había manera de identificarlo directamente. La frustración se sumaba al miedo, y sentí que estaba atrapado en una situación cada vez más compleja y peligrosa. Mientras analizaba la información, recordé un pequeño incidente de hace unas semanas, una conversación casual en la que mi pareja mencionó a un amigo que había venido de visita, pero nunca lo conocí en persona. La conexión entre esa referencia y los mensajes recientes me hizo sospechar que la presencia de terceros estaba más cerca de lo que había imaginado. La paranoia se intensificó, y la urgencia por obtener respuestas creció hasta convertirse en una obsesión. Pasé horas revisando cada detalle de la casa, cada mensaje, cada recuerdo. Cada acción parecía importante, cada palabra podía ser clave. La sensación de vigilancia era constante, y no podía permitirme relajarme. Incluso la menor distracción se sentía como un riesgo potencial. Mi mente estaba completamente absorbida por la necesidad de comprender, de anticipar, de controlar una situación que parecía estar siempre un paso adelante. Mientras la tarde avanzaba, decidí preparar un plan más concreto. No podía actuar sin estrategia. Pensé en medidas para proteger la casa, observar movimientos, recopilar evidencia sin alertar a nadie. Cada decisión debía ser cuidadosa, porque cualquier error podría ponerme en peligro o arruinar la posibilidad de descubrir la verdad. La tensión era constante, y cada pensamiento estaba marcado por el miedo y la necesidad de acción. El móvil volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje simple apareció: todo se verá mañana. La frase, ambigua pero directa, aumentó la ansiedad. Todo lo que había pasado hasta ahora era solo un preludio, una preparación para algo mayor que todavía no podía comprender completamente. La sensación de amenaza era total, y la incertidumbre me mantenía en un estado de alerta constante. Decidí que debía dormir un poco para recuperar fuerzas, aunque sabía que la paranoia impediría un descanso real. Me recosté en la cama, con el móvil a mi lado, revisando mentalmente cada detalle que debía observar al despertar. La sensación de intrusión era persistente, y sabía que el próximo día sería decisivo para descubrir la verdad. Cada sombra, cada crujido, cada silencio, parecía tener un significado oculto. Mientras intentaba descansar, recordé una conversación antigua con mi pareja, momentos en los que habíamos hablado sobre confianza y privacidad. Todo parecía ahora cargado de ironía, la confianza que había sentido durante años ahora parecía frágil, cuestionable. Cada recuerdo adquiría un nuevo peso, cada gesto cotidiano se reinterpretaba bajo la sombra de los eventos recientes. Y mientras la noche avanzaba hacia la madrugada siguiente, comprendí con claridad que lo que había empezado como una curiosidad inocente se había convertido en una situación de vigilancia constante, sospecha y peligro. La investigación interna, las observaciones, los mensajes y las evidencias parciales solo habían aumentado la paranoia, pero también me habían dado pistas que no podía ignorar. La verdad estaba al alcance, pero revelarla sería complejo y probablemente doloroso. La tensión aumentaba a cada momento, y sabía que debía prepararme mental y físicamente para lo que vendría. Cada decisión, cada movimiento, cada palabra pronunciada tendría consecuencias. La sensación de peligro era tangible, y aunque todavía no entendía completamente la magnitud de la situación, estaba decidido a descubrir la verdad. La noche parecía interminable, y la certeza de que algo grande estaba por ocurrir me mantenía despierto, alerta, y temblando al mismo tiempo. El amanecer volvió a colarse por la ventana, esta vez con una luz más intensa, aunque gris y apagada por la lluvia que aún caía en la ciudad. No había dormido mucho, aunque intenté cerrar los ojos durante algunas horas. La mente seguía alerta, cada sonido se percibía con exagerada claridad, cada sombra parecía moverse con intención propia. El móvil descansaba sobre la mesilla, y yo lo miraba de reojo, consciente de que cada vibración podía significar algo, cualquier cosa. La tensión era insoportable. Decidí que era hora de confrontar la situación. No podía quedarme paralizado ni limitarme a investigar pasivamente. Necesitaba hablar, hacer preguntas, buscar respuestas directas, aunque fuera un riesgo. Cada mensaje, cada foto y cada sonido de los últimos días había transformado la curiosidad inicial en una sensación real de peligro. Cada acción que no tomara podría costarme información crucial. Me acerqué a la cocina, buscando un lugar donde poder pensar con claridad sin sentirme observado. La casa parecía tranquila, pero la tranquilidad me resultaba sospechosa. Mientras preparaba un café, mis ojos recorrían cada rincón, cada objeto, como si alguno pudiera delatar la presencia de alguien más. Cada crujido del piso, cada sombra proyectada por la luz de la ventana me hacía sobresaltar.
La paranoia ya no era un pensamiento pasajero, sino una presencia constante. Mientras bebía el café, recordé una frase que mi pareja me había dicho semanas atrás: no te preocupes, confía en mí. Ahora esas palabras sonaban huecas, casi irónicas. La confianza que había sentido durante años se tambaleaba, y con ella mi sensación de seguridad. Cada detalle de la relación, cada interacción, se reinterpretaba bajo la sombra de la sospecha. Lo que antes parecía inocente ahora tenía un doble sentido inquietante. El móvil vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje corto: hoy sabrás todo. La frase era simple, pero la intención era clara. Alguien había planeado esto cuidadosamente y ahora se acercaba el momento decisivo. La sensación de amenaza creció instantáneamente, acompañada de un miedo profundo y difícil de describir. Sabía que debía actuar, pero también que cualquier movimiento incorrecto podría tener consecuencias. Decidí preparar un registro completo de todo lo que había descubierto. Abrí un cuaderno y anoté cada mensaje, cada recuerdo, cada detalle extraño observado en la casa. La acción de escribir me ayudaba a organizar la mente, pero también me hacía consciente de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Cada palabra escrita parecía acercarme más a la verdad, pero también a la certeza de que mi vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Mientras anotaba los detalles, un pensamiento surgió de manera inquietante: ¿y si mi pareja estaba involucrada? Hasta ahora había asumido que los mensajes y las fotos provenían de un tercero desconocido, pero no podía ignorar la posibilidad de complicidad interna. La idea era aterradora, y la duda se instaló de manera profunda. Cada interacción, cada mirada, cada gesto previo de los últimos meses cobraba un nuevo significado. La paranoia se mezclaba con la sospecha, y la sensación de vulnerabilidad era absoluta. Decidí confrontarla con sutileza, intentando no generar alarma ni provocar una reacción inesperada. Me acerqué mientras desayunábamos, intentando mantener la voz calmada y neutral. Hablamos de temas cotidianos, de la lluvia, del trabajo, de cosas triviales, pero cada palabra pronunciada estaba cargada de tensión. La sensación de observación constante hacía que todo se sintiera teatral, como si cada acción pudiera ser interpretada de manera equivocada o utilizada en mi contra. Finalmente, planteé la primera pregunta indirecta: ¿recibiste algún mensaje extraño esta semana? La reacción fue inmediata, aunque contenida: un ligero sobresalto, un parpadeo más rápido de lo habitual, y un intento de responder con naturalidad. La voz sonó neutra, pero la tensión en los hombros y el rostro era evidente. La sensación de que algo estaba oculto se intensificó. Cada detalle corporal parecía un indicio, cada pausa en la conversación un mensaje implícito. Decidí cambiar de estrategia y mencionar algo más general: a veces siento que hay cosas que no compartimos entre nosotros. La frase era vaga, pero lo suficientemente directa para evaluar la reacción. Mi pareja suspiró, ligeramente incómoda, y continuó con la conversación sin responder directamente. La evasión confirmaba, al menos para mí, que había secretos, información oculta que todavía no conocía. La sensación de alerta aumentó, y comprendí que debía actuar con más determinación. Mientras tanto, el recuerdo de la foto tomada en nuestra sala de estar me martillaba la mente. Era una evidencia concreta de que alguien había entrado en nuestra casa sin autorización. La combinación de ese hecho con los mensajes recibidos y los sonidos extraños durante la noche configuraba un escenario que se sentía irreal, pero que era absolutamente tangible. La sensación de peligro aumentaba con cada minuto que pasaba, y la necesidad de descubrir la verdad se volvió urgente. Decidí revisar nuevamente la grabación de la cámara del edificio. Esta vez, me concentré en los detalles más pequeños: movimientos de las sombras, vehículos estacionados cerca, figuras apenas visibles entre la luz de las farolas. Finalmente, noté algo que me hizo detener la respiración: una figura que parecía coincidir con la silueta de alguien que habíamos visto en mensajes anteriores, moviéndose con cuidado pero deliberadamente hacia la entrada de nuestro edificio. La certeza de intrusión era innegable. Mientras procesaba esta información, recordé un incidente anterior, aparentemente insignificante: un vecino que mencionó haber visto a alguien rondando la zona durante días consecutivos. En su momento no le di importancia, pero ahora cada pieza del rompecabezas parecía encajar. La paranoia y la evidencia tangible comenzaban a fusionarse, y comprendí que la situación era más grave de lo que había imaginado. Decidí que necesitaba un plan más estructurado. No podía confrontar directamente a la persona desconocida sin preparación, y tampoco podía ignorar la situación. Necesitaba recopilar pruebas, observar movimientos, registrar evidencia sin alertar a nadie. Cada decisión debía ser medida con cuidado, y la tensión psicológica aumentaba con cada minuto que pasaba.
Mientras organizaba mentalmente las acciones a seguir, el móvil vibró de nuevo. Esta vez, el mensaje era críptico: mira más cerca de lo que crees. La frase aumentó la inquietud. ¿A qué se refería? ¿A la casa, a la ciudad, a alguien cercano? Cada interpretación parecía más inquietante que la anterior, y la ansiedad se intensificó. La mente buscaba respuestas, pero no encontraba certezas. Decidí revisar nuevamente los objetos de la casa con detalle extremo. Cada libro, cada lámpara, cada superficie plana podía ser una pista. Mientras inspeccionaba la cocina, encontré un pequeño objeto fuera de lugar, un detalle mínimo que había pasado desapercibido antes, un envoltorio extraño que no pertenecía a nuestra rutina habitual. La sensación de intrusión se intensificó, y la evidencia comenzaba a acumularse de manera irrefutable. Mientras tanto, recordé conversaciones pasadas con mi pareja, momentos aparentemente triviales que ahora cobraban un nuevo significado. Cada frase dicha, cada reacción ante mis preguntas, cada gesto cotidiano adquiría un doble sentido inquietante. La paranoia no solo se mezclaba con la evidencia, sino que parecía realimentarse con cada detalle. Cada pensamiento generaba otro, y la sensación de vigilancia era constante. Decidí documentar todo nuevamente, con más detalle que nunca. Cada mensaje, cada objeto, cada recuerdo, cada movimiento detectado debía ser registrado. La escritura me daba una sensación mínima de control, pero también me hacía consciente de la magnitud de la situación. La intrusión era real, y la necesidad de descubrir la verdad era urgente. Mientras escribía, un pensamiento cruzó mi mente: ¿y si esto no termina aquí? La sensación de amenaza no se limitaba a los mensajes ni a la casa, sino a todo lo que me rodeaba. Cada sonido exterior, cada sombra proyectada por la luz de la ciudad, cada figura que pasaba cerca del edificio podía ser relevante. La paranoia alcanzaba niveles extremos, pero cada indicio parecía confirmar que no era irracional. Decidí preparar medidas de seguridad adicionales, revisar puertas y ventanas, colocar objetos estratégicamente para detectar movimientos, establecer un registro horario de cualquier actividad sospechosa. Cada decisión debía ser precisa y calculada. La tensión era absoluta, y la urgencia por descubrir la verdad aumentaba con cada minuto. Mientras la tarde avanzaba, comprendí que la situación estaba escalando rápidamente. Los mensajes eran claros, la evidencia tangible, y la amenaza palpable. Cada acción que tomara debía ser cuidadosamente planificada. La confrontación directa era inevitable, pero debía ser estratégica. La paranoia y la evidencia habían alcanzado un punto crítico. Y mientras la noche volvía a caer, la sensación de peligro alcanzó su punto máximo. Cada sombra, cada sonido, cada movimiento parecía cargado de intención. Comprendí que el próximo paso sería decisivo, que la confrontación y el descubrimiento parcial determinarían el rumbo de todo lo que había comenzado como curiosidad y ahora se había convertido en una pesadilla real. La tensión era insoportable, y la certeza de que la verdad estaba cerca mantenía mi mente en alerta absoluta. La noche había caído por completo y la casa parecía envuelta en un silencio absoluto, solo interrumpido por el zumbido del aire acondicionado y el leve golpeteo de la lluvia sobre las ventanas. Cada sombra parecía moverse con intención propia, como si la habitación respirara a su propio ritmo, sincronizado con la ansiedad que recorría mi cuerpo. No había dormido, no había descansado, y la tensión me mantenía completamente alerta. Cada crujido del piso, cada roce del viento contra la ventana, cada sonido proveniente del exterior era interpretado como una señal de intrusión, un aviso silencioso de que alguien estaba observando, manipulando, controlando. El móvil vibró de nuevo. Un mensaje corto y directo apareció en la pantalla: es hora de que sepas la verdad. La frase era simple, pero su implicación era devastadora. Todo lo que había ocurrido hasta ahora parecía un preludio, una preparación para un momento decisivo que finalmente estaba llegando. El corazón se me aceleró, y la adrenalina recorrió cada fibra de mi ser. Sabía que debía actuar con cautela, pero también que cualquier demora podría hacer que perdiera la oportunidad de descubrir lo que realmente estaba ocurriendo. Decidí que era hora de confrontar la situación de manera más directa. No podía seguir documentando, observando y analizando desde la distancia. Necesitaba pruebas, necesitaba claridad, necesitaba respuestas. Cada mensaje, cada foto, cada pequeño detalle acumulado hasta ese momento había construido un rompecabezas inquietante, y por fin estaba listo para intentar armarlo. Comencé por revisar de nuevo cada rincón de la casa, esta vez con una atención obsesiva a los detalles que podrían haber pasado desapercibidos. Cada superficie, cada objeto, cada sombra proyectada por la luz tenue de las lámparas era examinado minuciosamente.
Encontré pequeños indicios que antes habían pasado desapercibidos, rasguños en la madera, objetos ligeramente fuera de lugar, sutiles marcas en los muebles que sugerían manipulación externa. Todo apuntaba a la misma conclusión: alguien había estado dentro de nuestra casa, alguien había vigilado cada movimiento y probablemente planeaba un acto deliberado. Mientras procesaba estos hallazgos, un recuerdo me golpeó con fuerza. Hace algunas semanas, noté una figura extraña cerca de la puerta principal del edificio, alguien que parecía observar con demasiada atención, demasiado calculador. En su momento lo descarté como un vecino curioso, pero ahora la evidencia reciente le daba un significado totalmente distinto. La paranoia y la certeza se mezclaban, formando un estado de alerta que me mantenía en tensión constante. Decidí que debía documentar todo de manera más organizada y precisa. Abrí nuevamente el cuaderno donde había anotado cada mensaje y cada observación, y comencé a crear un registro cronológico completo. Cada acción tomada por mi pareja, cada objeto alterado, cada mensaje recibido, cada sonido extraño de la noche, cada detalle que hubiera ignorado antes ahora adquiría un peso crucial. La sensación de vigilancia se intensificaba con cada línea escrita, pero al mismo tiempo me daba una claridad mínima que me permitía estructurar mi siguiente movimiento. Mientras escribía, el móvil vibró otra vez. Esta vez, el mensaje era diferente, más explícito: míralo bien, está más cerca de lo que crees. La frase me heló la sangre. No era un simple aviso, era una confirmación de que la amenaza era inmediata, real y tangible. Todo lo que había documentado hasta ahora estaba a punto de ser confrontado directamente, y la magnitud del peligro se volvió ineludible. Decidí revisar nuevamente las cámaras de seguridad. Había aprendido a observar cada movimiento, cada sombra, cada patrón. Esta vez, noté algo que antes no había percibido: un vehículo estacionado a cierta distancia del edificio, con una figura dentro que parecía observar cada movimiento. La confirmación visual de que alguien estaba activamente vigilando mi hogar intensificó la sensación de urgencia. Cada paso que daba debía ser medido, cada decisión cuidadosamente calculada. Mientras analizaba las grabaciones, recordé otra pequeña anomalía: un objeto que había desaparecido temporalmente de la cocina y que apareció de manera inesperada en otra habitación. En su momento lo había ignorado, pero ahora, a la luz de los mensajes y la vigilancia detectada, ese detalle adquiría un significado más siniestro. La combinación de evidencia física y digital comenzaba a formar un panorama más claro. Alguien estaba manipulando la situación de manera deliberada, y probablemente había estado planificando algo durante semanas. Decidí confrontar a mi pareja de nuevo, aunque con más cautela que antes. Esta vez no era solo una conversación indirecta, necesitaba observar sus reacciones, analizar sus gestos, interpretar cada palabra. Me acerqué mientras desayunábamos, intentando mantener la voz calmada y neutral, pero cada palabra estaba cargada de tensión. Hablamos de temas cotidianos, aparentemente triviales, pero cada pausa, cada mirada, cada gesto era cuidadosamente analizado por mí. La paranoia se mezclaba con la observación meticulosa, y cada detalle podía ser clave. Finalmente, hice una pregunta directa, aunque aún envuelta en sutileza: ¿has notado algo extraño últimamente? ¿Algo fuera de lo normal? La reacción fue inmediata: un parpadeo rápido, un suspiro contenido, y un intento de responder de manera neutral. La evasión era evidente, y aunque no podía acusar directamente, la tensión en el ambiente confirmaba que había algo oculto. La intuición me decía que estaba cerca de descubrir la verdad, aunque aún incompleta. Mientras procesaba la reacción, recordé nuevamente los mensajes más recientes: hoy sabrás todo y míralo bien. Está más cerca de lo que crees. La combinación de estas frases con la evidencia física y las observaciones de comportamiento de mi pareja reforzaba la idea de que la situación era mucho más compleja de lo que había imaginado. La paranoia y la evidencia se fusionaban, y comprendí que el siguiente paso debía ser decisivo. Decidí que necesitaba evidencia concreta, algo irrefutable. Comencé a revisar los registros de llamadas y mensajes antiguos, buscando patrones, coincidencias y cualquier detalle que pudiera dar claridad sobre la identidad de la persona involucrada. Cada descubrimiento aumentaba la ansiedad, pero también proporcionaba información crucial. La combinación de mensajes crípticos, fotos sospechosas y movimientos detectados comenzaba a formar un panorama más definido, aunque todavía incompleto. Mientras analizaba los registros, noté algo sorprendente. Algunos mensajes parecían provenir de un contacto que tenía relación directa con un conocido de mi pareja. La conexión no era directa, pero las implicaciones eran claras. Alguien cercano a nosotros podría estar involucrado, observando, manipulando y manteniendo secretos cuidadosamente ocultos. La revelación parcial aumentó la sensación de amenaza y urgencia.
Decidí preparar un plan de acción más estratégico. No podía confrontar directamente sin pruebas sólidas, pero tampoco podía esperar pasivamente. Cada paso debía ser medido, cada movimiento calculado, cada palabra cuidadosamente elegida. La tensión psicológica alcanzaba su punto máximo, y la sensación de vigilancia constante me mantenía en estado de alerta absoluta. Mientras organizaba el plan, el móvil vibró de nuevo. Esta vez, el mensaje decía: no todo está listo todavía, espera un poco más. La frase era frustrante, pero también indicaba control, alguien estaba manejando la situación, marcando los tiempos y anticipando mis movimientos. La sensación de manipulación era tangible, y comprendí que debía actuar con máxima cautela. Decidí revisar cada habitación nuevamente, buscando indicios que pudieran haber pasado desapercibidos. Cada objeto, cada sombra, cada detalle era examinado con extremo cuidado. Encontré pequeños rastros, un papel fuera de lugar, una marca en la pared, un objeto ligeramente alterado. Todo parecía confirmar lo que ya sospechaba: alguien había estado dentro de nuestra casa, vigilando, manipulando, y probablemente preparándose para algo más grande. Mientras procesaba estos hallazgos, recordé otra conversación de semanas anteriores, aparentemente inocente, que ahora parecía tener un doble sentido. Cada palabra dicha, cada gesto cotidiano, cada reacción ante mis preguntas cobraba un significado nuevo, inquietante, que alimentaba la paranoia y la urgencia de descubrir la verdad completa. Finalmente, decidí que era momento de tomar acción directa. No podía esperar más, no podía limitarme a observar pasivamente. La evidencia acumulada, los mensajes recibidos, las observaciones y la vigilancia detectada indicaban que la confrontación parcial era inevitable. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento estratégico, cada palabra cuidadosamente seleccionada para obtener información sin alertar a la persona desconocida. Mientras la noche avanzaba, la tensión alcanzó su punto máximo. Cada sombra proyectada por la luz de las lámparas, cada sonido proveniente del exterior, cada crujido del piso parecía tener intención propia. La paranoia, la evidencia y la urgencia se fusionaban en un estado de alerta constante que me mantenía en tensión absoluta. Comprendí que lo que estaba por descubrir cambiaría todo, que las revelaciones parciales abrirían la puerta a una verdad mucho más compleja y peligrosa de lo que había imaginado. La noche había caído por completo y la casa parecía envuelta en un silencio absoluto, solo interrumpido por el zumbido del aire acondicionado y el leve golpeteo de la lluvia sobre las ventanas. Cada sombra parecía moverse con intención propia, como si la habitación respirara a su propio ritmo, sincronizado con la ansiedad que recorría mi cuerpo. No había dormido, no había descansado, y la tensión me mantenía completamente alerta. Cada crujido del piso, cada roce del viento contra la ventana, cada sonido proveniente del exterior era interpretado como una señal de intrusión, un aviso silencioso de que alguien estaba observando, manipulando, controlando. El móvil vibró de nuevo. Un mensaje corto y directo apareció en la pantalla: es hora de que sepas la verdad. La frase era simple, pero su implicación era devastadora. Todo lo que había ocurrido hasta ahora parecía un preludio, una preparación para un momento decisivo que finalmente estaba llegando. El corazón se me aceleró, y la adrenalina recorrió cada fibra de mi ser. Sabía que debía actuar con cautela, pero también que cualquier demora podría hacer que perdiera la oportunidad de descubrir lo que realmente estaba ocurriendo. Decidí que era hora de confrontar la situación de manera más directa. No podía seguir documentando, observando y analizando desde la distancia. Necesitaba pruebas, necesitaba claridad, necesitaba respuestas. Cada mensaje, cada foto, cada pequeño detalle acumulado hasta ese momento había construido un rompecabezas inquietante, y por fin estaba listo para intentar armarlo. Comencé por revisar de nuevo cada rincón de la casa, esta vez con una atención obsesiva a los detalles que podrían haber pasado desapercibidos. Cada superficie, cada objeto, cada sombra proyectada por la luz tenue de las lámparas era examinado minuciosamente. Encontré pequeños indicios que antes habían pasado desapercibidos: rasguños en la madera, objetos ligeramente fuera de lugar, sutiles marcas en los muebles que sugerían manipulación externa. Todo apuntaba a la misma conclusión: alguien había estado dentro de nuestra casa, alguien había vigilado cada movimiento y probablemente planeaba un acto deliberado. Mientras procesaba estos hallazgos, un recuerdo me golpeó con fuerza. Hace algunas semanas, noté una figura extraña cerca de la puerta principal del edificio, alguien que parecía observar con demasiada atención, demasiado calculador. En su momento lo descarté como un vecino curioso, pero ahora la evidencia reciente le daba un significado totalmente distinto. La paranoia y la certeza se mezclaban, formando un estado de alerta que me mantenía en tensión constante.
Decidí que debía documentar todo de manera más organizada y precisa. Abrí nuevamente el cuaderno donde había anotado cada mensaje y cada observación, y comencé a crear un registro cronológico completo. Cada acción tomada por mi pareja, cada objeto alterado, cada mensaje recibido, cada sonido extraño de la noche, cada detalle que hubiera ignorado antes ahora adquiría un peso crucial. La sensación de vigilancia se intensificaba con cada línea escrita, pero al mismo tiempo me daba una claridad mínima que me permitía estructurar mi siguiente movimiento. Mientras escribía, el móvil vibró otra vez. Esta vez, el mensaje era diferente, más explícito: míralo bien, está más cerca de lo que crees. La frase me heló la sangre. No era un simple aviso, era una confirmación de que la amenaza era inmediata, real y tangible. Todo lo que había documentado hasta ahora estaba a punto de ser confrontado directamente, y la magnitud del peligro se volvió ineludible. Decidí revisar nuevamente las cámaras de seguridad. Había aprendido a observar cada movimiento, cada sombra, cada patrón. Esta vez, noté algo que antes no había percibido: un vehículo estacionado a cierta distancia del edificio, con una figura dentro que parecía observar cada movimiento. La confirmación visual de que alguien estaba activamente vigilando mi hogar intensificó la sensación de urgencia. Cada paso que daba debía ser medido, cada decisión cuidadosamente calculada. Mientras analizaba las grabaciones, recordé otra pequeña anomalía: un objeto que había desaparecido temporalmente de la cocina y que apareció de manera inesperada en otra habitación. En su momento lo había ignorado, pero ahora, a la luz de los mensajes y la vigilancia detectada, ese detalle adquiría un significado más siniestro. La combinación de evidencia física y digital comenzaba a formar un panorama más claro. Alguien estaba manipulando la situación de manera deliberada, y probablemente había estado planificando algo durante semanas. Decidí confrontar a mi pareja de nuevo, aunque con más cautela que antes. Esta vez no era solo una conversación indirecta, necesitaba observar sus reacciones, analizar sus gestos, interpretar cada palabra. Me acerqué mientras desayunábamos, intentando mantener la voz calmada y neutral, pero cada palabra estaba cargada de tensión. Hablamos de temas cotidianos, aparentemente triviales, pero cada pausa, cada mirada, cada gesto era cuidadosamente analizado por mí. La paranoia se mezclaba con la observación meticulosa, y cada detalle podía ser clave. Finalmente, hice una pregunta directa, aunque aún envuelta en sutileza: ¿has notado algo extraño últimamente? ¿Algo fuera de lo normal? La reacción fue inmediata: un parpadeo rápido, un suspiro contenido, y un intento de responder de manera neutral. La evasión era evidente, y aunque no podía acusar directamente, la tensión en el ambiente confirmaba que había algo oculto. La intuición me decía que estaba cerca de descubrir la verdad, aunque aún incompleta. Mientras procesaba la reacción, recordé nuevamente los mensajes más recientes: hoy sabrás todo y míralo bien. Está más cerca de lo que crees. La combinación de estas frases con la evidencia física y las observaciones de comportamiento de mi pareja, reforzaba la idea de que la situación era mucho más compleja de lo que había imaginado. La paranoia y la evidencia se fusionaban, y comprendí que el siguiente paso debía ser decisivo. Decidí que necesitaba evidencia concreta, algo irrefutable. Comencé a revisar los registros de llamadas y mensajes antiguos, buscando patrones, coincidencias y cualquier detalle que pudiera dar claridad sobre la identidad de la persona involucrada. Cada descubrimiento aumentaba la ansiedad, pero también proporcionaba información crucial. La combinación de mensajes crípticos, fotos sospechosas y movimientos detectados comenzaba a formar un panorama más definido, aunque todavía incompleto. Mientras analizaba los registros, noté algo sorprendente. Algunos mensajes parecían provenir de un contacto que tenía relación directa con un conocido de mi pareja. La conexión no era directa, pero las implicaciones eran claras. Alguien cercano a nosotros podría estar involucrado, observando, manipulando y manteniendo secretos cuidadosamente ocultos. La revelación parcial aumentó la sensación de amenaza y urgencia. Decidí preparar un plan de acción más estratégico. No podía confrontar directamente sin pruebas sólidas, pero tampoco podía esperar pasivamente. Cada paso debía ser medido, cada movimiento calculado, cada palabra cuidadosamente elegida. La tensión psicológica alcanzaba su punto máximo, y la sensación de vigilancia constante me mantenía en estado de alerta absoluta. Mientras organizaba el plan, el móvil vibró de nuevo. Esta vez, el mensaje decía: no todo está listo todavía, espera un poco más. La frase era frustrante, pero también indicaba control: alguien estaba manejando la situación, marcando los tiempos y anticipando mis movimientos. La sensación de manipulación era tangible, y comprendí que debía actuar con máxima cautela.
Decidí revisar cada habitación nuevamente, buscando indicios que pudieran haber pasado desapercibidos. Cada objeto, cada sombra, cada detalle era examinado con extremo cuidado. Encontré pequeños rastros, un papel fuera de lugar, una marca en la pared, un objeto ligeramente alterado. Todo parecía confirmar lo que ya sospechaba: alguien había estado dentro de nuestra casa, vigilando, manipulando, y probablemente preparándose para algo más grande. Mientras procesaba estos hallazgos, recordé otra conversación de semanas anteriores, aparentemente inocente, que ahora parecía tener un doble sentido. Cada palabra dicha, cada gesto cotidiano, cada reacción ante mis preguntas cobraba un significado nuevo, inquietante, que alimentaba la paranoia y la urgencia de descubrir la verdad completa. Finalmente, decidí que era momento de tomar acción directa. No podía esperar más, no podía limitarme a observar pasivamente. La evidencia acumulada, los mensajes recibidos, las observaciones y la vigilancia detectada indicaban que la confrontación parcial era inevitable. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento estratégico, cada palabra cuidadosamente seleccionada para obtener información sin alertar a la persona desconocida. Mientras la noche avanzaba, la tensión alcanzó su punto máximo. Cada sombra proyectada por la luz de las lámparas, cada sonido proveniente del exterior, cada crujido del piso parecía tener intención propia. La paranoia, la evidencia y la urgencia se fusionaban en un estado de alerta constante que me mantenía en tensión absoluta. Comprendí que lo que estaba por descubrir cambiaría todo, que las revelaciones parciales abrirían la puerta a una verdad mucho más compleja y peligrosa de lo que había imaginado. La noche había caído de manera casi absoluta, y la casa estaba envuelta en un silencio profundo, roto únicamente por el sonido lejano de la lluvia que golpeaba los cristales y el zumbido constante del aire acondicionado. Cada sombra parecía más densa que la anterior. Cada movimiento de la luz proyectaba formas que la mente interpretaba como figuras que acechaban. La tensión acumulada durante días alcanzaba ahora un nivel insoportable, y cada fibra de mi cuerpo estaba alerta, preparada para reaccionar ante cualquier señal de peligro. El móvil vibró nuevamente, y al levantar la vista, el mensaje apareció: ahora descubrirás todo. La frase no dejaba lugar a dudas. Lo que había comenzado como una serie de indicios y sospechas alcanzaba su punto crítico. La adrenalina me recorrió de inmediato, mezclando miedo y determinación. Cada decisión debía ser medida con precisión, cualquier error podía tener consecuencias irreversibles. La hora de actuar había llegado, y la tensión psicológica que me había acompañado durante días se transformaba en un peso casi físico que me mantenía rígido. Decidí preparar un plan de acción definitivo. Había documentado cada mensaje, cada sonido extraño, cada cambio en la casa, cada sombra sospechosa. Había rastreado patrones, observado grabaciones y recopilado evidencia física y digital. Ahora debía confrontar la situación, pero sin precipitarme. Cada movimiento debía ser estratégico, la confrontación directa requería evidencia sólida, un análisis de comportamientos y la capacidad de anticipar reacciones. Cada decisión era crítica. Comencé por revisar nuevamente la casa, habitación por habitación, cada detalle, cada objeto, cada sombra. Encontré indicios adicionales que antes habían pasado desapercibidos, pequeñas marcas en las paredes, objetos movidos ligeramente, rastros de huellas que podrían pertenecer a alguien desconocido. Todo confirmaba lo que ya sospechaba: había una presencia externa que manipulaba la situación, alguien que planeaba sus movimientos cuidadosamente, y que ahora estaba a punto de revelar algo decisivo. Mientras inspeccionaba, recordé los mensajes más recientes: es hora de que sepas la verdad, míralo bien. Está más cerca de lo que crees, hoy sabrás todo. La combinación de estos mensajes con la evidencia tangible generaba una sensación de amenaza inmediata. Cada sombra, cada ruido, cada detalle parecía señalizar que la confrontación era inminente. La paranoia alcanzaba su punto máximo, pero también proporcionaba un enfoque singular. Debía descubrir la verdad, sin importar lo que implicara. Decidí confrontar a mi pareja directamente. No podía seguir solo, pero tampoco podía actuar de manera impulsiva. Necesitaba evaluar sus reacciones, analizar cada palabra y gesto, y medir su credibilidad. Me acerqué mientras cenábamos, manteniendo la voz neutra, pero cada movimiento estaba cargado de tensión. Hablamos de temas triviales al principio, pero cada pausa, cada mirada, cada gesto corporal era cuidadosamente analizado por mí. La sensación de vigilancia y amenaza era constante. Finalmente, planteé la pregunta que había estado rondando mi mente durante días: ¿ha habido alguien más aquí? ¿Alguien que haya manipulado cosas o enviado mensajes extraños? La reacción fue inmediata: un parpadeo rápido, un ligero retroceso de hombros y un intento de mantener la calma.
La evasión era evidente, y aunque no podía acusar directamente, la tensión confirmaba que había secretos. Información oculta que todavía no conocía. Cada detalle corporal, cada silencio, cada palabra era interpretado con la precisión que la situación requería. Mientras procesaba la reacción, recordé los objetos fuera de lugar, los sonidos extraños, las figuras captadas en la cámara. Todo indicaba que la intrusión era real y que la amenaza había estado más cerca de lo que podía imaginar. La paranoia y la evidencia se combinaban en un estado de alerta constante, y comprendí que el siguiente paso debía ser decisivo. Decidí revisar de nuevo la grabación de la cámara del edificio. Esta vez, mi atención estaba enfocada en los detalles más pequeños, movimientos de sombras, vehículos estacionados, figuras apenas visibles entre la luz de las farolas. Finalmente, noté algo que me hizo contener la respiración, una figura familiar, alguien que conocía, moviéndose con cautela pero con intención clara cerca de la entrada del edificio. La confirmación de que la intrusión era deliberada me dejó helado, y la urgencia de descubrir la verdad aumentó de manera exponencial. Mientras procesaba la evidencia, recordé un incidente anterior que había pasado por alto, la desaparición temporal de un objeto pequeño en la cocina, que apareció en otra habitación días después. En su momento lo había descartado, pero ahora comprendí que era parte de un patrón. Alguien había manipulado la situación de manera calculada, preparando un escenario para provocar paranoia y controlar mis movimientos. Cada acción tomada hasta ahora parecía parte de un plan más amplio. Decidí que necesitaba pruebas irrefutables antes de confrontar directamente. Revisé nuevamente los mensajes antiguos, los registros de llamadas y las grabaciones, buscando patrones y conexiones. Cada hallazgo aumentaba la ansiedad, pero también proporcionaba información clave. La combinación de evidencia digital y física comenzaba a construir un panorama más claro, aunque todavía incompleto. La tensión era insoportable, pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte. Mientras analizaba, recordé una conversación aparentemente inocente con un conocido de mi pareja, mencionando visitas y encuentros que nunca se habían explicado del todo. La conexión con los mensajes y la figura observada en las cámaras sugería que alguien cercano podría estar involucrado en la intrusión y manipulación. La revelación parcial incrementó la sensación de amenaza y la urgencia de actuar de manera estratégica. Decidí preparar un plan de vigilancia más riguroso, monitorear movimientos, documentar evidencia, observar patrones de comportamiento y analizar cada detalle sin alertar a nadie. Cada decisión debía ser cuidadosamente calculada, y la tensión psicológica alcanzaba un nivel extremo. La sensación de estar constantemente vigilado mezclaba paranoia con certeza. Cada movimiento debía ser preciso, cada palabra medida. Mientras organizaba el plan, el móvil vibró otra vez. El mensaje decía: "No todo está listo todavía, espera un poco más". La frase indicaba control absoluto, alguien estaba manejando la situación y anticipando mis movimientos. La sensación de manipulación era total, y comprendí que debía actuar con máxima cautela, evaluando cada paso antes de tomar decisiones definitivas. Decidí revisar cada habitación nuevamente, esta vez en busca de evidencia que pudiera haber pasado desapercibida, marcas, objetos alterados, detalles mínimos. Cada hallazgo confirmaba la presencia de alguien más en nuestra casa, y la acumulación de pruebas empezaba a formar un patrón sólido. La intrusión era evidente, la amenaza inminente y la necesidad de acción urgente. Mientras procesaba estos hallazgos, recordé conversaciones pasadas con mi pareja que ahora adquirían un significado distinto. Cada palabra, cada gesto, cada reacción cotidiana cobraba un doble sentido inquietante. La paranoia se mezclaba con la evidencia concreta, y la sensación de vigilancia era absoluta. Cada pensamiento generaba otro, y cada decisión debía ser tomada con máxima precisión. Finalmente, decidí confrontar a mi pareja con toda la información recopilada. No podía esperar más. La evidencia era demasiado sólida para ignorarla, y la intrusión demasiado evidente para continuar en silencio. Me senté frente a ella, con el cuaderno y el móvil sobre la mesa, mostrando de manera meticulosa cada mensaje, cada registro, cada evidencia física y digital. Cada línea escrita y cada captura de pantalla eran prueba de que algo más grande estaba ocurriendo, y que era necesario revelar la verdad. La reacción fue inmediata. Primero un silencio prolongado, luego una respiración profunda y finalmente una confesión parcial. Había alguien más involucrado, alguien que había manipulado ciertas situaciones para generar miedo y confusión, pero sin revelar la totalidad del plan. La tensión alcanzó su punto máximo. Cada palabra pronunciada confirmaba mis sospechas, pero habría nuevas incógnitas. La paranoia, la evidencia y la confrontación se fusionaban en un momento decisivo.
Decidí seguir presionando, sin ser agresivo, pero con determinación. Cada pregunta era estratégica, cada observación calculada. La evidencia era parcial, pero suficiente para comenzar a reconstruir la trama completa. Cada detalle revelado generaba nuevos giros, nuevas sospechas, nuevos indicios de manipulación y control. La sensación de peligro seguía presente, pero la claridad comenzaba a emerger. Mientras la noche avanzaba, comprendí que el clímax había llegado, la confrontación directa. La evidencia acumulada y las revelaciones parciales me habían permitido descubrir una parte crucial de la verdad. La tensión era insoportable, la paranoia persistente, pero ahora había una dirección clara. Cada paso futuro dependería de cómo manejara la información, de cómo interpretara los giros y de la capacidad de anticipar los movimientos de los involucrados. Y mientras la noche se acercaba a su fin, la sensación de peligro se mezclaba con una mínima victoria. La verdad parcial había sido descubierta, la confrontación había comenzado y la evidencia estaba en mis manos. La resolución completa aún estaba lejos, pero la historia había alcanzado un punto de inflexión decisivo, donde cada movimiento futuro sería crítico para comprender el alcance total de la intrusión, la manipulación y los secretos ocultos que habían transformado la curiosidad inicial en una pesadilla real. La noche había cedido lentamente a un amanecer gris y húmedo, con la lluvia cayendo sin prisa sobre los tejados de la ciudad. La tensión que me había acompañado durante días no desaparecía, la sensación de vigilancia persistía, como un eco constante de los últimos acontecimientos. Cada sombra proyectada por los muebles parecía susurrar secretos que aún no conocía. Sin embargo, había algo diferente en el aire, un sentimiento de anticipación mezclado con la certeza de que, por fin, la verdad estaba a punto de revelarse por completo. Decidí preparar un registro final de todos los hallazgos, cada evidencia física y digital que había recopilado durante las semanas anteriores. Mensajes, fotos, grabaciones, objetos fuera de lugar, sombras sospechosas, patrones de comportamiento de mi pareja y de terceros, todo estaba organizado, documentado y listo para ser confrontado de manera definitiva. La acumulación de pruebas proporcionaba una claridad mínima, pero suficiente para comprender la magnitud real de lo que había estado ocurriendo. El primer paso fue confrontar a mi pareja una vez más, esta vez con la intención de obtener la historia completa. Me senté frente a ella en la sala, con el cuaderno y el móvil abiertos, mostrando cada mensaje, cada registro, cada indicio de intrusión. La tensión en la habitación era palpable, cada segundo parecía durar una eternidad. Su mirada alternaba entre evasión y resignación, y comprendí que finalmente estaba lista para revelar detalles que hasta ahora habían permanecido ocultos. Con voz temblorosa pero firme, comenzó a explicar. La intrusión no era un acto aleatorio, había sido planeada por alguien cercano a nosotros, alguien que había logrado manipular nuestra vida cotidiana durante semanas. Cada mensaje, cada sombra observada, cada objeto alterado había sido parte de un esquema cuidadosamente diseñado para generar miedo, desconfianza y confusión. La persona responsable había tenido acceso a información privada, conocimiento de nuestras rutinas y habilidades para manipular evidencia sin dejar rastro visible a simple vista. Mientras escuchaba, recordé cada detalle que había pasado desapercibido. La figura observada cerca del edificio, el vehículo estacionado a distancia, los objetos desaparecidos temporalmente y luego reubicados, los mensajes crípticos y amenazantes. Todo encajaba en el relato de mi pareja, y la magnitud de la situación se volvió aterradora. Comprendí que había estado enfrentando no solo una intrusión física, sino también un elaborado juego psicológico diseñado para desestabilizarme por completo. Decidí tomar nota de cada palabra, cada detalle revelado, cada confesión parcial. La documentación era crucial, tanto para mi comprensión como para la planificación de los siguientes pasos. Cada información nueva abría nuevas preguntas, pero también permitía reconstruir la cronología completa de los eventos, desde las primeras señales hasta la confrontación actual. La tensión permanecía, pero la claridad comenzaba a emerger lentamente, como un faro en medio de la oscuridad. Mientras procesaba los datos, surgió un nombre, la persona responsable había sido alguien de confianza, un conocido que había tenido acceso a nuestra vida cotidiana, información personal y rutinas diarias. La traición era impactante, y el sentimiento de vulnerabilidad se mezclaba con la necesidad urgente de tomar decisiones estratégicas. Cada paso futuro debía ser calculado cuidadosamente para protegernos y revelar la verdad sin poner en riesgo más información. Decidí que era necesario verificar cada detalle de manera independiente. Revisé nuevamente las grabaciones de cámaras, los registros de llamadas, los movimientos en la casa y los objetos alterados. Cada confirmación aumentaba la certeza, la intrusión había sido planificada meticulosamente, y cada elemento había sido manipulado para generar paranoia y controlar la percepción de los acontecimientos.
La evidencia tangible y los testimonios de mi pareja finalmente se fusionaban en un panorama coherente y aterrador. Mientras organizaba la información, recordé los mensajes crípticos más recientes: es hora de que sepas la verdad, míralo bien, está más cerca de lo que crees, hoy sabrás todo, y no todo está listo todavía, espera un poco más. Cada frase tenía un significado ahora claro, indicaban control, manipulación y preparación para una revelación final. La persona responsable había querido asegurarse de que cada movimiento fuera observado y documentado, anticipando mis reacciones y ajustando sus acciones en consecuencia. Decidí confrontar directamente al implicado. Con toda la evidencia reunida y la narrativa de mi pareja corroborada, era hora de exigir explicaciones y cerrar el círculo de incertidumbre que había dominado nuestras vidas durante semanas. La estrategia debía ser precisa. Cualquier error podría provocar represalias o desestabilizar nuevamente la situación. Cada paso estaba calculado, cada palabra medida, y cada gesto estudiado para anticipar reacciones. Mientras esperaba la respuesta del implicado, repasaba mentalmente cada detalle de los eventos pasados. Cada mensaje, cada objeto alterado, cada sombra observada ahora tenía sentido. La paranoia de los últimos días se transformaba en claridad, y comprendí que había estado viviendo un juego psicológico complejo, diseñado para manipular mis emociones y acciones. La tensión permanecía, pero ahora estaba dirigida hacia un objetivo claro: descubrir la verdad completa y confrontar a quien había orquestado todo. Finalmente, la persona responsable accedió a hablar. La confesión fue lenta, calculada, pero finalmente reveló la totalidad del plan: la intrusión, la manipulación de objetos, los mensajes amenazantes y las observaciones constantes habían sido diseñadas para provocar miedo, confusión y desconfianza. La motivación era compleja, mezclando resentimiento personal, curiosidad y un deseo de control psicológico. Cada detalle coincidía con la evidencia acumulada, confirmando que nada había sido accidental. Mientras escuchaba, la sensación de traición y vulnerabilidad era intensa, pero también había un alivio parcial. Finalmente la verdad estaba siendo revelada. Cada pieza del rompecabezas encajaba, y la narrativa que había construido mentalmente durante semanas se materializaba en hechos concretos. La paranoia se transformaba lentamente en comprensión, aunque las emociones seguían siendo intensas. Decidí que era crucial documentar cada confesión, cada detalle proporcionado por el implicado. La información era invaluable para entender la magnitud real de los eventos y para prevenir futuros incidentes. Cada palabra escrita era un paso hacia la resolución final, hacia la reconstrucción de la seguridad y confianza que había sido dañada. Mientras procesaba la información, recordé los momentos más críticos de los días anteriores: los sonidos extraños durante la noche, la figura observada cerca del edificio, los objetos alterados, y los mensajes crípticos. Todo ahora tenía sentido. Cada detalle encajaba en un patrón claro y deliberado, revelando la complejidad del plan y la capacidad de manipulación psicológica del implicado. La tensión disminuía lentamente, pero la comprensión de la magnitud real de los hechos mantenía la mente alerta. Decidí que era necesario tomar medidas preventivas adicionales. Revisé cada rincón de la casa, aseguré ventanas y puertas, y reforcé la seguridad de manera discreta pero efectiva. Cada acción estaba orientada a evitar futuras intrusiones y garantizar que la situación no se repitiera. La preparación era tanto física como psicológica, un intento de recuperar el control que había sido manipulado durante semanas. Mientras organizaba la evidencia y reforzaba la seguridad, comprendí la importancia de la documentación completa. Cada mensaje, cada objeto, cada registro y cada confesión debía ser conservado de manera organizada, no solo como evidencia de los hechos, sino como un recordatorio de la vulnerabilidad y la necesidad de precaución. La paranoia inicial se transformaba en aprendizaje y estrategia, una manera de reconstruir la sensación de control. La conversación con el implicado continuó, revelando detalles adicionales: los motivos detrás de cada acción, la planificación de cada movimiento, la manipulación de la percepción y la intención de generar confusión y miedo. La magnitud de la planificación era sorprendente, pero la claridad obtenida a partir de la confesión y la evidencia acumulada permitía finalmente comprender la totalidad de la situación. Cada revelación era un paso más hacia la resolución completa. Decidí compartir toda la información con mi pareja, explicando cada detalle, cada evidencia y cada conclusión alcanzada. La conversación fue intensa, cargada de emociones, pero también liberadora. La verdad completa había sido revelada, y la comprensión conjunta de los hechos permitía comenzar a cerrar la etapa de incertidumbre y miedo. La tensión persistía, pero la sensación de control aumentaba, y la paranoia se transformaba en una percepción consciente y fundamentada de los riesgos.
Mientras la mañana avanzaba, reflexioné sobre todo lo sucedido, la paranoia inicial, los mensajes crípticos, las sombras sospechosas, las intrusiones, las evidencias físicas y digitales, la confrontación con mi pareja y con el implicado. Cada elemento, cada detalle, cada observación tenía ahora un significado claro. La historia completa se desplegaba ante mí, revelando un juego psicológico complejo que había transformado la vida cotidiana en un laberinto de sospechas y miedo. Decidí tomar medidas definitivas para garantizar seguridad futura, reforzar sistemas de vigilancia, documentar cada detalle relevante, establecer protocolos de actuación ante cualquier señal de intrusión y mantener una comunicación clara y abierta con mi pareja. Cada acción estaba orientada a recuperar el control y a prevenir futuros incidentes, utilizando la experiencia adquirida durante semanas de tensión y observación. Mientras organizaba todo, comprendí que la paranoia inicial, aunque intensa y angustiante, había sido una herramienta involuntaria de alerta. Cada indicio percibido, cada sombra interpretada, cada crujido del piso había sido un signo que indicaba la presencia de un plan complejo y deliberado. La mente había reaccionado a señales sutiles, anticipando amenazas, y ahora, con la verdad revelada, podía procesar cada experiencia con claridad y perspectiva. Finalmente, comprendí que la resolución completa no solo consistía en descubrir la identidad y los motivos del implicado, sino en reconstruir la confianza, la seguridad y la percepción de la realidad. Cada paso dado, desde la documentación inicial hasta la confrontación final, había sido crucial para alcanzar la claridad. La tensión se transformaba lentamente en aprendizaje, y la paranoia en estrategia preventiva consciente. Y mientras el amanecer se consolidaba, la casa recuperaba una calma relativa. La verdad había sido revelada, la amenaza identificada y confrontada, y las medidas preventivas implementadas. La experiencia, aunque traumática, había dejado lecciones claras, la observación meticulosa, la documentación rigurosa, la confrontación estratégica y la comprensión psicológica de los eventos eran herramientas fundamentales para enfrentar situaciones de intrusión y manipulación. La historia, que había comenzado con sospechas y mensajes crípticos, llegaba finalmente a su conclusión, dejando claridad, evidencia y aprendizaje para el futuro.